Pues muy bien, señores, vamos a continuar ahorita con lo que vienen siendo algunos ejemplos de lo que son los términos de matrices, pero también vamos a hacer un breve repasillo por allá de lo que eran estas cosas. Bueno, las matrices en sí es el ordenamiento que nosotros tenemos de los elementos. Normalmente estos elementos suelen ser números reales, pero también dependiendo de la situación en la que estemos trabajando, pues podríamos tener por ahí algo llamado funciones. Podríamos tener polinomios. Podríamos incluso tener hasta algo con lo que viene siendo parte de la trigonometría. Sí, sí puede existir. Y bien, ¿a qué conlleva todo ello? A que nuestras filas y columnas pueden estar llenas de tanto números como de otro tipo de expresiones. Y bueno, ahora, recuerden que una matriz se denota normalmente con las letras mayúsculas del abecedario. Ok. Que los elementos de las matrices normalmente lo ponemos como A, las minúsculas, ¿no? Con una I y una J. B, una I y una J. C, una I y una J. En donde nada más estoy haciendo alusión que dichas letras corresponden a lo que viene siendo la letra en la cual se encuentra la matriz. Es decir, estas están en la A, estas están en la B, estas pertenecen a la matriz C y así. Que I representa el iésimo, iésima fila, mientras que J representa la jésima columna. ¿Sí? Que tenemos matrices rectangulares, que en ese caso es cuando son de la forma n cruz m, es decir, n filas y m columnas. Que también tenemos matrices cuadradas, en ese caso lo que vendría siendo n cruz n o n por n. Tengo n filas, tengo n columnas, y por lo pronto pues se puede ver que cada uno de estos elementos pues van a estar dispuestos en algún lugar de ellos. Que ambos tienen una diagonal, sí, cierto, ambos tienen una diagonal principal, ok, pero dicha diagonal principal se presenta mejor en estas, ok, y la diagonal principal normalmente está en los lugares A11, A22, A33 y así nos vamos, ok. Bueno, al ser funciones o elementos, al ser funciones, hacer la parte de la en trigonometría, que pueden ser polinomios también o números reales, nosotros podemos en algún momento operar con estos tipos de matrices. ¿Cómo podemos operar con ellos? Pues bueno, operaríamos de la siguiente manera. Primero, ¿cuáles son las operaciones que podemos hacer? Pues podemos hacer suma y resta. Podemos hacer multiplicación por un escalar. Así como en vectores, ¿no? Multiplicar un vector por un escalar. Sumar vectores. Es muy parecido. Nada más que como que nuestra matriz tiene muchos vectores. Que pueden ser en forma de fila o pueden ser en forma de columna. Cualquiera de los dos. Podemos hacer multiplicación matricial. Sí. Así como ustedes en algún momento, bueno, así como nosotros más bien en algún momento trabajamos lo que venía siendo la multiplicación vectorial, que solamente era para vectores en R3, algo así pasa con las matrices. Nada más que las matrices hacen uso del producto punto, o sea, el producto escalar que nosotros conocemos, que recuerden que nos regresaba un valor numérico, y que para poder realizar el producto escalar, ambos vectores tendrían que tener el mismo tamaño. Entonces aquí algo por el estilo, recuerden que va para el producto de matrices. Tienen que tener por ahí dos cosas iguales para que se puedan realizar. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bien, podemos calcular la matriz inversa. Ojo, recuerden que cuando empezamos a trabajar en matemáticas, sobre todo en la parte de aritmética o álgebra, ya como que de manera más definida,
en lo que viene siendo que nada más habían dos tipos de operaciones, suma y multiplicación, ¿ok? Que lo que es el concepto de resta o lo que era el concepto de división en sí, como que no existía o no existe como tal, ¿ok? Y digo no existe porque originalmente no se forja con ese nombre, sino que más bien eran los inversos aditivos y los inversos multiplicativos. Entonces, algo por el estilo ocurre con el concepto de matriz, que aquí lo que quiere dar a entender es que el concepto de matriz, de división entre matrices o de dividir una matriz entre otra, como tal no existe, sino que más bien se le conoce como el inverso multiplicativo de la matriz que yo tengo. Entonces, esta inversa es hablar de una matriz cuyo propósito es anular a la primera con el elemento neutro de las matrices, que en este caso viene siendo la matriz identidad. ¿Okay? Eso es lo que normalmente va a hacer. ¿Va? Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos factorizar. Sí. Podemos hacer un pequeño tratamiento llamado factorización. Factorización LU. O sea, es decir, una matriz la puedo descomponer en dos matrices para que me dé una matriz diferente. Bueno, perdón, me va a dar la misma matriz. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ah, sí. Existe lo que viene siendo la teoría de las matrices, que estas se pueden aplicar para resolver ciertos problemas. Y sí es cierto. La pregunta es, ¿qué problemas son? Bueno, tiene que ver con lo que son los sistemas de ecuaciones. Ah, ok. Entonces significa que, por ejemplo, los sistemas de 2x2 básicos que vemos en la preparatoria y de 3x3, que incluso hasta se llegan a ver en la secundaria, ¿los podemos resolver utilizando el concepto de matriz? Sí, la respuesta es sí, sí se puede resolver utilizando ese concepto. ¿Ok? Y yo les voy a enseñar cómo. ¿Qué otra cosilla tenemos por allá? Pues bueno, tenemos también lo que es la matriz transpuesta y sus, como que sus derivados, ¿no? Que podríamos tener la matriz simétrica, antisimétrica y demás. ¿Va? Entonces vamos a comenzar ahorita con lo que viene siendo como que las definiciones de lo que es operación de suma y resta, multiplicación por un escalar, y esperemos llegar a lo que es la multiplicación matricial ya con ejemplos puros, y pues tratar de empezar a trabajar lo que es la inversa de una matriz. Que no es complejo, pero sí sigue un cierto tratamiento para poderse determinar, porque aquí quiero hacer una aclaración. Las primeras dos es aplicable para cualquier matriz de cualquier tamaño, siguiendo una característica o una restricción que deben de cumplirse. Pero para lo que es la multiplicación de matricial o la multiplicación de matrices, ahí sí hay que tener cuidado cuándo puedo aplicarlo y cuándo no. Y sobre todo el caso de la inversa, pues bueno, también tengo que ver si la matriz es invertible o no. O sea, no todas las matrices son invertibles. No todas las matrices tienen inversa. También son de los detallitos que tenemos que estar cuidando al momento de resolver. Lo que viene siendo la factorización se aplica para todas las matrices. Incluso hay factorizaciones únicas y factorizaciones que no son únicas. Es decir, que me puede dar otro tipo de factorización, pero al final llegan a la misma matriz. Y para los sistemas también, quiero aclarar que también trabajan para aquellos que son de la forma n por m. Es decir, que son matrices rectangulares. Y eso pues todavía lo hace muchísimo mejor. Nada más que aquí podríamos llegar a tener infinidad o una sola solución. Y en el peor de los casos, ninguna. ¿Ok? Pero bueno, más adelante se empieza a ver ello. Ok, recuerden que para la suma de matrices, ¿sí? O resta cualquiera de los dos, pues aplicaría que A más menos B. ¿Ok? Para empezar, no quiero decir que tengan que ser rectangulares o cuadradas. Puede ser cualquiera de las dos. Pero la única restricción que nosotros vamos a tener hasta el momento es que ambos tienen que ser del mismo tamaño.
Ahí está. Ambos tienen que ser del mismo tamaño para que lo podamos utilizar. Si no, no podemos hacer ese uso. ¿Ok? Bien. Y aquí, recuerden que yo les dije, se suma término a término. ¿Ok? Sería el primer elemento con el primer elemento de la otra matriz, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Ok. Cuando hago multiplicación matricial, perdón, multiplicación por un escalar, aquí era el mismo efecto de la multiplicación de un escalar por un vector. O sea, se denota como alfa por a, ¿ok? Donde alfa es cualquier número real que yo quiera, positivo, negativo, fracción, irracional, como ustedes quieran. Y pues este alfa multiplica a todos los elementos de la matriz. Aquí lo que podríamos decir es que A y J más menos, porque pues cualquiera de los dos, B y J. Por eso les digo que tienen que ser ambos del mismo tamaño. ¿Por qué razón? Porque si no lo llegan a hacer, nos metemos en un problema en el cual recae que, por ejemplo, si yo tengo más columnas aquí, el detalle es, bueno, y las que sobran, ¿con quién lo sumo? No puedo decir, ay, lo voy a hacer con el 0. No, porque el detalle es no con el 0, sino más bien con quién lo tengo que sumar. No es, le voy a poner un 0 y ya estuvo. Porque en teoría debe de regresarse el mismo tamaño. Es decir, que si esta matriz, por ejemplo, es de 3 por 2 y esta es de 3 por 2, entonces me tiene que regresar también una matriz de 3 por 2. 6 elementos. No puede regresar una matriz de 3 por 3 porque dices, ay güey, ¿dónde lo pongo? Si llegan a ser de diferente tamaño, ¿podemos responder no se puede? Sí, sí se puede responder no se puede porque pues en realidad no puedo hacerlo. No existe una ley que por ahí te diga, ¿sabes qué? Obligatoriamente tiene que ser esto y tienes que llegar a este resultado. No. Y mientras que en la multiplicación por un escalar siempre va a haber resultado, sí, siempre va a haber resultado. Y va a ser el mismo tamaño de la matriz que ustedes tengan, sea cuadrada o rectangular. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con ejemplos ya de las primeras operaciones. En este caso, si hablamos de la suma o resta, voy a hacer un ejemplo aquí, en donde presente yo las dos mismas matrices, pero en una como suma y en la otra como resta. Y quiero que ustedes vean qué es lo que realmente pasa. O sea, cuál es el efecto de tener dos matrices que voy a sumar o restar. ¿Puedo llegar a obtener el mismo resultado? No necesariamente. Dos, puedo llegar a obtener un resultado que en este caso vamos a decir que puede llegar a hacer el mismo con signo contrario. El hecho de restar no implica ello. Dos, el hecho de sumar significa que todos tienen que ser positivos. No. El restar significa que todos tienen que ser negativos. No. Sino más bien es el efecto de aplicar una resta. Porque tenemos que al final pues utilizar lo que viene siendo la ley de los signos para poder resolver los problemas. Bien, entonces en este caso tendríamos lo siguiente. Voy a sumar una matriz de 3, 4, 7, 8, 9, menos 1, 5, menos 4, 0. Vamos a hacer una matriz de 3 por 3. Ahora sí que no importa el tamaño que tenga. Para que yo pueda llegar a sumar o restar, necesito tener la matriz del mismo tamaño, obviamente con diferentes elementos. Por ejemplo, más, menos 5, menos 4, 1, 0, 3, 2, menos 9, 8, 5. Ahí está. Y también es una matriz de 3 por 3. Eso significa que la matriz final que yo voy a obtener también tiene que ser de 3 por 3. Entonces eso implica que esto tiene solución, efectivamente. Tiene solución, lo podemos resolver y por ende pues vamos a obtener un resultado que viene siendo una matriz, una misma matriz, ¿no? Bien, ahora, si lo hacemos en el típico paso a paso, voy a quitar esto entonces porque se me va a extender. ¿Ok? Yo les había comentado que sumar dos matrices es sumar elemento a elemento. El primer elemento de la primera matriz con el primer elemento de la segunda matriz. Y si llegase a existir
una matriz más. ¿Puedo yo como que continuar eso? Sí, sí podemos continuarlo. ¿Puedo sumar los 3 primeros elementos? Sí. Pero hay que corroborar ahí que todas las matrices tengan el mismo tamaño. Si no lo son, pues entonces no tiene caso que continuemos. Ahí te voy a poner un ejemplo donde de plano no tenga solución. Entonces aquí sería 3 menos 5. 4 menos 4. 7 más 1. 8 más 0. 9 más 3. Menos 1 más 2. 5 menos 9. O sea, no pongo el más porque más por menos es menos. ¿Okay? Literalmente solamente conservo el signo del siguiente elemento con la otra matriz. Ahí ya las tengo representadas todas aquellas operaciones que yo debo de hacer. Entonces, voy a simplificar. 3 menos 5 menos 2. 4 menos 4, 0. 7 más 1, 8. 8 más 0, 8. 9 más 3, 12. Menos 1 más 2, 1. 5 menos 9, menos 4. Menos 4 más 8, 4 positivo. Y 0 más 5, 5. Y una gran carita feliz. Aunque está muy chiquita porque está chiquita mi pizarra. Pero pues ahí está. A eso me refiero con sumar. Ok, ¿y a qué se refiere entonces con restar? Bueno, voy a copiar las mismas dos matrices. Pero ahora a la segunda matriz le voy a anteponer el signo menos. ¿Ok? Y entonces aquí sí hay que tener cuidado. Y aquí es donde yo sí recomiendo que lo hagan paso a paso. ¿Por qué? Porque aquí tengo un signo menos que va a afectar a todos los signos de aquí. Es lo que yo les comentaba. Cuando el hecho de que voy a hacer una suma no significa que todos estos elementos tienen que ser positivos, incluidos los del primero. No. Que si voy a hacer una resta no significa que todos estos elementos tengan que ser negativos. No, no es lo que quiero dar a entender. ¿Ok? Y ahorita lo van a ver. Como es de 3 por 3 y de 3 por 3, entonces sí me va a dar una matriz de 3 por 3 y por lo tanto lo puedo continuar. Entonces ahora sería decir 3 menos 5. 4 menos 4. 7 menos 1. 8 menos 0. 9 menos 3. Menos 1 menos 2. 5 menos 9. Menos 4 menos 8. 0 menos 5. Y entonces sería menos por menos más. 3 más 5, 8. Menos por menos más. 4 más 4, 8. 7 menos 1, 6. 8 menos 0, 8. 9 menos 3, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos por menos más, 5 más 9, 14, menos 12 y menos 5. Y ahí está. Ese es el valor de una resta. Fíjense cómo son completamente diferentes. Maestro, pero se repite el 8, hay 2 8, en la nota hay 3, pero en diferentes maneras. No, son matrices completamente diferentes. Ahora, un caso en donde de plano no haya solución. Por ejemplo, que tú digas, mira, voy a sumar esta matriz. 2, 1, 4, 6 con esta otra matriz. 3, 2, 1, 8, 10, 11. ¿Cuánto es el resultado? Uno diría, pues 5, 3, 5, 14, 10, 11. No. ¿Okay? Porque dices, es que estos dos, como yo no tengo con quién sumarlos, pues los vuelvo a copiar o los sumo con 0. O algunos dirían, no, pues los quito. No. O sea, no puedo agarrar y hacer eso porque no es correcto.
Entonces aquí decir no existe resultado es válido. Aunque en algunos casos sí nos han vendido la matemática como que siempre es exacta, ok, esto es exacto, no tiene. Ok, no, también no se vayan con la idea de que tener matemáticas es siempre que debe de haber solución para todos los problemas. No, y aquí está. Ok, porque dices, bueno, y el 10 aquí no tengo con quién, y el 11 pues tampoco. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Pues no, no se puede resolver, simplemente se queda ahí. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo multiplicación por una escala. Y bueno, esto recuerden que es alfa por a, que en este caso, por ejemplo, podría ser 5 por 7, 9, 1, 7, 8, 4, menos 3, 5, 2. Y como habíamos visto en lo que era vectores, puedo yo multiplicar, en el vector, perdón, era el escalar por todos los elementos. Aquí exactamente ocurre lo mismo, es el escalar por todos los elementos. Entonces vendría siendo 5 por 7, 35, 5 por 9, 45, 5 por 1, 5, 5 por 7, 35 otra vez, ay. 5 por 8, 40, 5 por 4, 20, 5 por menos 3, menos 15, 5 por 5, 25 y 5 por 2, 10. Y una carita feliz. ¿Ok? Así es como funciona el producto escalar. Incluso si este llega a ser 0, lo único que va a pasar es que todos los de aquí van a ser 0. Y ya. Ahora. ¿De qué me sirve saber el producto escalar y cómo lo puedo utilizar? Bueno, el producto escalar me puede servir, o me serviría más bien por cuando yo quiera resolver problemas como de esta índole. Por ejemplo, decir, calcula cuánto es 5a menos 3b más c. ¿Ok? Es como intentar resolver una ecuación lineal, ¿ok? Donde a y b, c tienen un valor, pero ahorita aquí a, b, c son matrices. Y vamos a suponer que son matrices del mismo tamaño y vamos a poner unas matrices pequeñas para no hacerlo tan ostentoso. Lo que quiero que ustedes vean es el procedimiento que en sí llegamos a tener. Entonces vamos a suponer que es 5 por una matriz de 2 por 2, 1, 0, 9 menos 3, menos 3 por 4, 3, 1 menos 2, más la matriz C, 9 menos 5, 4 menos 4 más 3. 3, ahí está. Y me preguntan cuánto es. ¿Ok? Enfrentarte a este tipo de cosas pues realmente no es nada complejo. Al contrario, es hacer esto que hicimos, que ya vimos en este y en el anterior, pues repetidas veces. ¿Qué sería como que lo más recomendable? Bueno, lo más recomendable es resuélvelo, matriz por matriz, y ya luego, pues si quieres lo haces todo. Aquí yo resolvería primero lo que es multiplicar la matriz por el valor numérico de 5, hacer el producto matriz, por un escalar. Pues me daría 5, 0, 45 menos 15. Ahora, aquí hay dos opciones. La parte de acá. Decir, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Puedo agarrar de una vez el signo menos y utilizarlo o puedo utilizarlo después? Aquí se deja a gusto el cliente. Muchos lo que hacen es multiplicar nada más por el 3 y dejar el signo menos. ¿Ok? Como si fuera una especie de... ¿cómo decirlo? Para dejarlo como una especie de resta, así tal cual. Porque si nosotros multiplicamos aquí con todo y el signo menos, hay que cambiar de signo aquí afuera. Es válido. Pero hay unos que llegan a multiplicar por el signo menos y se les olvida y bajan el menos. Entonces es lo único que tienen que tener ustedes en cuenta. ¿Cómo es que lo van a resolver? Yo muchas veces sí suelo meter el signo. Entonces si lo meto aquí sería un más. Y por lo tanto sería menos 12, menos 9, menos 3,
más 6. ¿Ven? Y pues como aquí a la C no le puedo hacer nada, pues la vuelvo a fotocopiar. Entonces, 9 menos 5 menos 4 menos 3. Bien, vamos a ver. Ahora, como los tres son del mismo tamaño, puedo hacer de una vez la operación directa. Entonces sería como decir 5 menos 12. Ay, separé mucho el 12. Menos 12 más 9. Luego el otro sería 0 menos 9 menos 5. 45 menos 3 menos 4. Y menos 15, 6 menos 3. Y pues ya simplifico. 5 más 9, 14 menos 12, 2. Menos 9 menos 5 menos 14. 45 menos 4, 41 menos 3, 38. Y menos 18 más 6, menos 12. ¿Ok? Esto vendría siendo, ahora sí que el resultado de multiplicar por un escalar, más las operaciones de suma y resta que van junto con lo que son las operaciones de suma y resta con matrices. Muy bien. Última parte de este día, pues ¿qué va a ser? Producto matricial. Ok, el producto matricial cumple o tiene que cumplir una característica muy importante para poder considerarse que sí se puede hacer o no. En este caso se denota como A cruz B, o también lo podemos tener como AB. ¿Okay? Esto es un producto matricial. Aquí pueden ocurrir dos cosas: que exista o no exista. Yo considero que es más fácil que no exista que exista. Porque no es como intentar multiplicar dos matrices, sumar o restar dos matrices o multiplicarlo por un escalar. Ya que la primera condición que nos dicen en las matrices para la suma y la resta es que tienen que ser del mismo tamaño. Aquí me detengo, no tienen que ser del mismo tamaño. ¿Ok? O mejor dicho, no necesariamente. Si son del mismo tamaño, entonces tienen que ser cuadradas. De ley. Eso es para empezar. ¿Ok? Si son cuadradas, entonces tienen que ser del mismo tamaño. O si son del mismo tamaño, tienen que ser cuadradas. Es decir, que no puedo multiplicar matrices rectangulares del mismo tamaño. Primera condición. Ahora, segunda condición. Si son rectangulares, entonces para que exista, para que llegase a existir lo que viene siendo el producto, la matriz A tiene que ser de N por P, mientras que la matriz B tiene que ser de P por Q. Ok, hay que notar ahí qué es lo que estoy dando a conocer, que estos dos tienen que ser iguales. ¿Ok? Estoy dando a entender que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si no, no existe el producto. Y que el resultado final sí es una matriz C con N por Q valores. ¿Ok? Por ejemplo, si A es de 3 por 2 y B es de 2 por 4, entonces la matriz final que obtengo es de 3 por 4. Okay. ¿Okay? Si la matriz es de 3 por 3 y B es de 3 por 3, estoy en el primer caso, entonces C pues de ley es de 3 por 3. Güey, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si digo, la matriz es de 3 por 2 y B es de 3 por 2 también? No existe.
Pero son del mismo tamaño. Sí, pero yo qué condición te acabo de dar. Que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y aquí son diferentes. Y al ser diferentes, no tienen solución. Entonces, no puedo resolver. ¿Okay? Y ponemos como respuesta así tal cual. No existe. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver un ejemplo de esto. Pero para poder procesarlo, aquí vamos a hacer uso de una operación que nosotros trabajamos en lo que viene siendo vectores, que vamos a decirlo así, se llama otra vez el producto punto. ¿Ok? Pero este producto punto va a ser visto de esta forma. Como el producto punto entre la fila de A con la columna de B. Y esto sigue un proceso. Es un proceso iterativo, sí, es un proceso repetitivo, como no tienen ni la más remota idea. Entonces sí lo voy a tener que utilizar en ese sentido. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que por eso pedimos que el número de columnas de A, que es toda la fila, sea igual al número de filas de B, que es toda la columna. Ah, entonces así sí va a funcionar este asunto. Bien. Voy a hacerlo con una matriz no tan grande, porque la verdad no quiero yo extenderme. Quiero quedar este pedacito y quiero acabar y mostrarlo todo. Entonces, vamos a multiplicar la matriz 3, 2, 4, 7 por una matriz 7, 8, 1, 0, menos 3, 4. Ya está. Esta matriz es de 2 por 2. Esta matriz es de 2 por 3. Entonces la matriz final que yo voy a obtener también es de 2 por 3. Porque estos dos de aquí son iguales. Y entonces me quedan. Estos son los que vienen para acá. ¿Ok? Eso es lo que en realidad pasa. Bueno, elimino esto porque me va a servir el espacio para optimizar esto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, este proceso es iterativo. Como me va a dar 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a hacer los primeros aquí. Y ya luego al final pongo los últimos valores, ¿no? Nada más para que ustedes vean qué es lo que ocurre. Si me da el espacio para todos, pues ya los pongo de una vez, ¿no? Esto va a alargar el video, pero espero lo terminen de ver, por favor, por favor. Bien. Dice, mi elemento, vamos a llamarle C11, que es este de aquí. Vendría siendo fila 1 de A por columna 1 de B. Ah, fila 1 de A por columna 1 de B. Tengo las mismas cantidades de elementos, entonces puedo multiplicarlo. Eso es lo que en realidad pasa. O sea que equivale a decir 3, 2, producto punto, 7, 0. 3 por 7, 21. 2 por 0, 0. Me da 21. Ah, entonces el primer valor vale 21. Paso al siguiente. Este es C12, fila 1, columna 2. Entonces, voy a ponerlo aquí. Fila 1 de A por columna 1 de B. ¿Ok? Entonces es otra vez 3, 2. Producto punto, ahora sería 8 menos 3. 3 por 8, 24. 2 por 3 menos 6, 18. Entonces el segundo valor es 18. C13. Primera fila, tercera columna. Entonces sería 3, 2. Producto punto, 1, 4. 3 por 1, 3. 2 por 4, 8. 11. 11. Se me acabó la fila. Ah, porque ya acabé con todas las columnas. Entonces bajo de fila. Y el que sigue es el C21. O sea, vuelvo a empezar. Y este es fila ahora 2 de A por columna 1 de B.
Fíjense que vuelvo a empezar. Entonces, ahora sería decir 4, 7, producto punto, otra vez 7, 0. Si lo queremos homologar con algo, es como una máquina de escribir antigua. Una vez que se te acaba la columna, ¡tlin!, regresas y vuelves, ¡tlin! Lo mismo que en el procesador de textos de la computadora. 4 por 7, 28. 7 por 0, 0. Me da 28. C22. Ya lo puedo hacer directo. Es 4, 7, 8 menos 3. 4 por 8, 32. Menos 21, 11. C23. 2 es 4, 7. Con 1, 4. 4 y 7 por 4, 28. 32. Y listo. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando podemos nosotros multiplicar. Es un proceso repetitivo. Y es que aquí fue cortita la matriz. Imagínense que fuera una matriz más grande. O sea, cualquiera de las dos que fuese más grande, pues sí nos va a abarcar bastante. Entonces en realidad dices, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues puedes operar de esta forma, que es un poquito más sencillo. Ahora, puntos importantes. Puntos importantes. Y lo voy a poner acá. 1. A por B no necesariamente es igual a B por A. ¿Ok? De una vez hago esta aclaración. Se dice que la conmutativa, o sea, no necesariamente. Voy a poner entre paréntesis. ¿Ok? No necesariamente. Si llega a pasar, lo voy a explicar más adelante. Si yo tengo 3 matrices, sí se cumple el hecho de poder decir, mira, multiplico las primeras dos y lo que me quede con la segunda, o multiplico las dos primeras y lo que me quede con las dos últimas, perdón, y lo que me quede con la primera. Sí, sí se puede. Y esto sigue un orden. ¿Ok? Al no ser conmutativo, no puedo multiplicar B por C y al final poner A, porque entonces me daría otra cosa. ¿Ok? Son las distinciones que hay. Y aquí entra algo que viene siendo la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada con unos en la diagonal. Y entonces es la única en la que si A es cuadrada, la matriz por la identidad es igual a la identidad por la matriz y me regresa la misma matriz. Es la única en la que ocurre esto. ¿Ok? Y estoy aclarando. Matriz cuadrada. No también para matrices rectangulares. ¿Ok? Es la única en la que ocurriría el que sea conmutativo. Por eso puse que no es necesario. Y ahí hay un caso particular. ¿Ok? Y así como hay más casos particulares que sí podemos llegar a generalizar un poco, que más adelante vamos a estar trabajando. ¿Ok? Pues bueno, señores, hasta aquí dejo esta parte. Pues muchísimas gracias por su atención. Ya saben, suscribirse al canal, campanita ahí para los videos que les lleguen. Y pues esperemos tener nuevas novedades para esto. Sí estoy atrasado en la parte de lo que viene siendo las historias matemáticas. Espero esta semana poder sacar un videito más por allá, porque sí, por cuestiones de salud me vi un poquito afectado. Y pues bueno, señores, recuerden que algunas operaciones podemos hacerlas con Casio, podemos divertirnos un poco con Universe Toys y mandar a pues hacer vivo nuestros diseños y artes con Stefan. Señores, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en el próximo videito. Hasta la próxima.